Elegimos un avión porque tiene una historia, porque fue icónico, porque representó un avance o un desarrollo de la ingeniería aeronáutica impresionante. F-4 Phantom fue de los primeros aviones que logró Mach 2.2. Era el avión caza bombardero más que tenía más capacidad de carga que el momento. Y al día de hoy, el F-4 Phantom, todavía hay flotas de aviones en diferentes países que hacen parte de su estrategia militar. Lo mismo sucede con un avión tan icónico como el Mustang. Entonces, si vemos este motor es para ese proyecto, para ese Mustang. Entonces, para mí han sido los dos aviones más icónicos. Pero no es solo tenerlos, es todo el proceso de desarrollo y de nivel de detalle. Nosotros estamos haciendo con pruebas de cómo van los detalles de los letreros de emergencia, de toda la nomenclatura que lleva el avión. Entonces, desde la nomenclatura hasta los remaches, a todo ese tipo de cosas. Y ahí hay un tema interesante, y es que como que bonito porque ha sido contagioso. ¿Y de dónde nos contagió? Nuestro presidente Ángelo tiene una pasión por el nivel de detalle, por las escalas impresionantes, y es un excelente constructor. Entonces nosotros eso nos ha ido incentivando en el mejoramiento de nuestras escalas o de nuestros aviones. Ustedes comentaban algo bonito esta mañana, me causó mucha curiosidad. Ustedes dijeron, cuando llegó el avión que ustedes compraron en sociedad, el Phantom, ustedes dijeron, la caja llegó, entonces nos citamos nosotros, que eran los que estaban en la pista en ese momento, en la casa, pedimos una pizza, una gaseosa, y fue una celebración entre todos, abrir y ver toda la reacción. Entonces, como el simple hecho de abrir una caja se vuelve un motivo de regocijo, de alegría entre todo el grupo. Y es que al fin y al cabo de eso se trata, ¿no? Sí, es el compartir y es el disfrute de si las demás personas o las personas cercanas a nosotros, porque a veces es difícil vender la idea de todo lo que esto implica y toda la pasión que esto conlleva, y es que nosotros nos podemos disfrutar desde la elección. Ese era un mensaje para mostrar que, y eso lo hacen en muchos lugares, en muchos países y en diferentes clubes, pero nosotros como que no teníamos esa dinámica. Entonces, como la unidad de grupo está tan interesante, quisimos no solo no solo disfrutar nosotros el momento, sino, oye, vamos a integrar nuestro grupo o los que están más cercanos o los que están disponibles en ese momento que vamos a hacer la apertura, y vamos a mostrar que esto es el disfrute de todos. Y que se disfruta todo el proceso. O sea, dices abrir la caja es un disfrute. Claro. Sacarlo, limpiarlo, prepararlo, todo ese proceso. Cuando vivimos todo ese proceso es cuando decimos que estamos complementando esta pasión por los aviones. Y ahorita que hablábamos de la madurez que requieren las cosas, pues también que se la dan uno los años y las experiencias que se van teniendo, es importante entender que, por ejemplo, cuando se tiene un avión nuevo, la meta no es decirle al otro, yo lo tengo y usted no. La meta es decir, oiga, yo lo tengo, venga y comparte la alegría conmigo, y ojalá usted lo pueda tener, o sea, anime a tenerlo o más adelante pueda tenerlo, porque yo también quiero que usted lo tenga y compartamos, ¿cierto? Entonces no es que yo sí, usted no, como era como Kiko y el Chavo, ¿sí? Sino decir, hey, yo lo tengo, venga, se siente muy bien, anímese usted también, ¿cierto? Mano, y eso es fundamental. Sí, eso realmente es... Y que cuando usted lo aterriza y lo despega y lo aterriza bien, yo me alegro de que su avión esté bien y que usted lo haya disfrutado mucho, y yo lo tengo muy claro porque, y es una de las cosas que a mí me parecen tan lindas del Club de Bucaramanga, y es que muchas veces he visto como están todos, oiga, mira, ayudemos, lo que está, tiene un problema, ¿no? Y además, con gente que es de otras ciudades, y como todos, como por ejemplo en el Nacional de Escalas, cuando logró Luis Izaza, cuando logró, feliz, ¿no? Sí, cuando logró aterrizar, eso que se nos colapsó y el viento y tal, y todos pensaban, como 3 veces entró, está en el video cuando entra y aparece y tal.
cuando aterrizó y todos ustedes empezaron a gritar y esa euforia y lo llevaron alzado en brazos. Sí, eso es el aeromodelismo, el disfrute del otro, no estoy mirando qué tiene el otro, estoy mirando qué aprendo del otro. Esa es la gran diferencia o la gran brecha que se debe cambiar la visión de ese tipo de cosas. Nosotros no estamos pendientes de qué tiene el otro, sino qué aprendemos del otro, y a eso lo llamamos la universidad. Cómo aplicamos diferentes técnicas, porque al final podemos darle los mismos resultados, pero podemos tomar diferentes caminos. Entonces, esa es el compartir, el compartir las experiencias. Mira que también se hablaba bastante del tema de que, y nosotros como grupo lo socializamos bastante, y es que en el Nacional de Escalas nos mostró, pues, que fue uno de los eventos importantes del país en los que decidimos participar, impulsados por Ángelo, porque Ángelo sí había participado y estaba muy comprometido con el tema, pero en el primer evento que participaron algunos miembros del club, se contagió ese tema, y nosotros en el Nacional tuvimos una participación bastante fuerte. Además de eso, entre nosotros no había esa competencia de uy, yo voy a volar mejor que él, yo voy a llevar mejor avión que él. No, todos como grupo apoyamos tanto al miembro de ARF, al de semiescalas, al que llevaba escala. Todos tuvimos, si tenían algún problema mecánico, eléctrico, qué sé yo, o de condiciones, siempre estuvimos como grupo apoyando. Entonces no había esa competencia entre nosotros que tiende a veces a generar distancia entre los mismos miembros, sino eso se convirtió en una unidad. Muchos aviones fueron por el compromiso de todos, y se vio reflejado como grupo. Fer, cuando entras al mundo de las turbinas, yo recuerdo que en Venezuela le llamaban el jet set, ¿no? En su momento. Cuando tú entras al jet set, que es el mundo de los jets en Colombia, ¿cómo sientes el cambio de empezar a volar con un grupo? Pues obvio, porque se empiezan a reunir personas que en una especialidad, ¿cierto? ¿Cómo sientes el cambio? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Para mí yo no lo llamaría el jet set, porque no necesitas tanto dinero para tener ciertas cosas. Sí, hoy en día sencillamente cada vez es más asequible. Y yo lo único que digo es que yo intento ser organizado con algunas cosas para poder adquirir las cosas que me gustan. Yo no quería ser el primero que tuviese una turbina o que volara un jet en Bucaramanga. Sí, o sea, a mí eso no me genera, eso pasó. Ojalá, y hablo con muchos y intento venderles la idea de que o sea, es una pasión, o sea, y el sonido de una turbina es algo muy emocionante, las velocidades, el seteo. Me contabas que vamos a dar unas imágenes de apoyo con el avión que ustedes hicieron aquí en Bucaramanga. ¿Cuánto te marcó la telemetría? Tenía unas pasadas a 320 kilómetros por hora, y mis compañeros de vuelo me preguntaban que a veces si lo veía bien. Entonces empieza uno, que la experiencia o la madurez en el vuelo, pues tienes momentos donde tienes que tener memoria de vuelo, y es que no ves el avión de la forma ideal, pero llevas trazada una ruta. Entonces así se vuelan esos jets de alta velocidad, con otras condiciones diferentes. ¿Y cómo ha sido compartir con el grupo ya cuando se reúnen a volar jets? ¿Qué diferencias hay fundamentales? Yo no le veo mucha diferencia. Pues el costo es bastante representativo. Sí, y la parte técnica, ¿no? Y la parte técnica, pero ¿es un grupo unido? ¿De los jets? Sí. Lo que pasa es que en Bucaramanga no solo estoy yo volando. ¿Has compartido con los de otras ciudades? Sí, es compartido con otras ciudades. Entonces, un grupo fuerte es Medellín, Buga, Cali, esa zona también tienen un grupo bueno, pero lo bonito de esto es que, pues,
he conocido mucha más gente, he tenido la oportunidad de compartir, de aprender de otros, y es lo mismo, o sea, es básicamente lo mismo, que es cómo yo no quiero tener el del otro, sino cómo yo aprendo del que ya tiene para un hacer el poco más proyecto que yo quiero. Para hacer el proyecto que yo quiero, que recomienda. Sí, porque la gracia siempre, Fer, al igual que en la vida, es cometer la menor cantidad de errores posibles. Sí. Y definitivamente eso hace que tu hobby crezca o que el tema de los aviones crezca, porque no te puedes permitir estar solo haciendo ensayo-error. Entonces llegas a un punto donde quieres tener la seguridad de volar un avión, y que no te genere ningún daño y que no genere ningún accidente. Claro. Entonces ese compartir de los grupos, el tema de las redes sociales y el compartir información técnica nos permite cerrar un poquito esas brechas de inseguridad. Total, sí, y por ejemplo ahí al lado tenemos una cortadora láser, tienes una impresora 3D y tienes un taller bien interesante, y definitivamente cuando nosotros empezamos esto, o sea, la diferencia era abismal en cómo podíamos acceder a la información, en que si queríamos un libro especializado tenemos que pedirlo a Estados Unidos o Europa, y hoy en día lo tenemos ni siquiera en el computador, al alcance de la mano en un celular. Y las herramientas como tener estas impresoras que no tienen precios descabellados, ¿cierto? Como tener impresoras en $1,5 millones, $2 millones de pesos, las impresoras, las cortadoras láser, y cómo ese acceso a información, a planos, a por lo menos esos héroes que nosotros veíamos en las revistas, que eran los campeones de los países o mundiales, hoy en día los tenemos agregados en Facebook y vemos cómo comparten toda esa información y los sentimos muy cercanos. Vamos a los eventos y los vemos al lado de nosotros, a esas leyendas. Y eso nos anima a todos a hacer cosas nuevas, decir, oiga, ese man que yo veía tan lejano, puedo ser yo. Si le meto ganas y aprendo bastante, puedo ser yo. Y ese es parte del ejercicio que ustedes están haciendo. Así es, y el aprovechar y el disponer de todas estas herramientas usarlas, nos permite exacto, una facilidad en la construcción, en el ensamble. En la seguridad que nos da el vuelo. Por ejemplo, mira, ya hablamos de los jets, ¿cierto? Tenemos acá un radio Yeti que nosotros siempre conocimos, los Futaba, los JR, digamos los Spectrum, y hay unas marcas nuevas chinas que han funcionado bastante bien en temas de drones, FR Sky, que han evolucionado y ya tienen un nivel de confiabilidad grande. Pero por ejemplo, hablemos que estos radios Yeti, que también entraste en este tema, dan una confiabilidad suprema, que ustedes los están usando en los jets. Cuéntame de este radio que tenemos acá. Cuéntame de este radio. Bueno, como vuelvo a la misma rutina que yo tengo, y es investigar qué hacen otras personas, qué experiencia han tenido con ciertas marcas. Entonces se empieza a implementar, yo creo que por los jets, por las velocidades, por la cantidad de información que uno quiere tener del avión, hasta por los costos, uno intenta cerrar esa brecha de seguridad, el margen de error. Entonces, ¿qué hace Yeti o Yeti y otras marcas que pues obviamente no son tan económicas, pero al final del ejercicio puede ser más económico tener un muy buen radio con unas prestaciones impresionantes, con menos dinero? Entonces, ¿qué son las ventajas de tener un radio de estas condiciones? Es que yo tengo doble transmisión, doble recepción. Entonces hay un tema que se llama redundancia. La redundancia aplica en diferentes zonas del avión o en diferentes componentes del avión. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener redundancia en la energía o en las baterías. Entonces yo tengo dos baterías, si falla una batería entra la otra. Entonces, ¿cómo yo logro darle un margen? No significa que vaya a llegar infalible al 100%, pero sí estoy cerrando esa brecha. O sea, es muy difícil, o no imposible, pero es muy difícil que me fallen dos baterías al mismo tiempo. Entonces, con Yeti, empezando por los switches magnéticos son aplicables a cualquier aeromodelo, y los switches mecánicos que normalmente usamos porque son los tradicionales, porque son los heavy duty, que todo ese tipo de cosas, pero en aviones
de combustión donde las vibraciones son muy altas, vamos a tener algunos cortes de energía que puede ocasionarnos un accidente. Entonces, empezando por el switch mecánico, ¿cómo lo paso a un switch electrónico que tiene un nivel de confiabilidad 200%, 500%, 800% mayor que el switch mecánico? Entonces, obviamente el costo implica unos 20, 30 dólares más, pero yo tengo una confiabilidad del avión. Que nunca me pase, puede suceder. Que es lo ideal. Sí, entonces Yeti hace yo creo que Yeti, pues, hablando así a términos generales, intentó mostrar el tema de redundancia como un principio fundamental en este tipo de aviones. Ojalá se aplicara a todos, porque tanto un avión de 1 metro, de 80 centímetros, genera los mismos riesgos, pues no los mismos en las mismas proporciones, pero sigue siendo sigue teniendo un nivel de riesgo. Entonces, esto nos permite redundancia en la transmisión. Entonces, puedo transmitir 2 veces y puedo recibir 2 veces. Tengo monitoreo de las señales. Entonces, en la aviación comercial, que es tan estricta, existen las cajas negras, es porque realmente de ahí es donde se aprende cómo yo voy cerrando esa brecha de inseguridad, ¿sí? Entonces, cuando yo reviso mis datos de telemetría y todo ese tipo de cosas que este radio me permite, yo puedo reubicar antenas, cambiar voltaje, revisar otras condiciones que pudieron generar un accidente. Claro. Entonces, obviamente no es comprar el radio y ya está solucionado. Claro. Tengo que también evolucionar. Es una herramienta. ¿Cómo la voy a usar? Entonces, por ejemplo, yo termino un vuelo, volamos las pruebas del jet. El jet tiene tubo pit-off, mido la velocidad, la fuerza G, y tengo estabilizador de vuelo y todo ese tipo análisis de vibraciones y todo ese tipo de cosas. Yo registro en mi vuelo cuántas G lo sometí. Si el avión puede ser que el fabricante me ayude a decir, oye, estructuralmente no resiste más de tantas G. Entonces, yo con esto lo que hago es darle un margen de seguridad mucho más alto que un radio normal. Entonces, y yo tengo la versión 1, pero ya la versión 2 me recibe módulos de 900 MHz, entonces ya tengo una tercera opción de seguridad. Cuando yo tengo problemas, normalmente el 2.4 es muy bueno, pero puedo tener temas de interferencia. Y es que 2.4 es posiblemente la banda más saturada, ¿no? No sé en temas de comunicaciones, pero yo sé que está muy saturada esa banda. Entonces, esto me permite otra opción en 900 megas que me da un nivel de confiabilidad mucho mayor. Entonces, claro. Ahora, no solo el nivel esta es una de las características, pero cuando tú vas evolucionando en el tema y te vuelves, la madurez también viene con otros componentes, como mi avión debe responder a mis movimientos finos, a mis maniobras limpias y todo ese tipo de condiciones, y esto está montado, por ejemplo, mis sticks están montados sobre rodamientos de cerámica. Eso es lo más preciso que hay. Perdón. Entonces, también tiene condiciones mecánicas que me permiten una precisión en los movimientos. Y si tienes un avión con una precisión de movimientos, vas a tener un poco más de seguridad y vas a tener mejores condiciones de vuelo. Esto es una de las características que tiene este radio. Claro, y es que por lo menos si uno suma, si uno dice no, es que si yo uso esta bisagra que es de menor calidad comparado con la otra que es de excelente calidad, solo estoy generando un 1% de riesgo. Y ese cuernito que está como viejito, que está como cristalizado, funciona, pero es 1% nomás. Y uno empieza a sumar un montón, entonces el switch mecánico, ¿cierto? Es solamente 2%. Entonces cuando uno suma todo eso, entonces son 15% de probabilidades, ¿cierto? Ya de que algo falle, y eso realmente no... llega a fallar un elevador, ¿qué hace uno con un avión sin elevador? ¿Cierto? No, eso es entonces, caos. Entonces uno cree que normalmente los grandes problemas se producen por la suma de pequeños errores, ¿no? Pequeñas imprudencias, sí, o errores, exacto. ¿Cierto? Entonces es uno como cierra esa brecha para hacerlo, y eso es exigirse
yo lo comparo como cuando dicen tienda la cama cuando inicia su día, ¿cierto? Levántese y la disciplina hace que usted tienda su cama y que la tienda bien. Entonces es como usted se exige en cada uno de los procesos de soldadura, de torsión, ¿cierto? De cuánto torque le pone a un tornillo. Porque si usted pasa de torque a una bujía, queda rodada la rosca y la fregó, ¿cierto? Sí, así es. O sea, así de simple. Entonces, es como nos exigimos a nosotros mismos con estos pequeños procesos y vamos ampliando. Y dicen, no, es que ya mi avión tiene un margen de seguridad muy grande, que si lo juntamos con un nivel de vuelo que yo me exijo en el simulador, en las prácticas, pues yo ya empiezo a volar tranquilo porque yo estoy confiando de lo que estoy haciendo, estoy seguro de mi proceso y que lo estoy haciendo bien. Fer, y eso finalmente se replica en las cosas de su vida. Así es, exactamente como lo dice. Fer, y entonces, bueno, hablamos del Radio Yeti. Y entonces, este es el nuevo juguete. Por ahí me pasa el video y lo compartimos de cuando lo prendió el otro día aquí en la oficina que ensució la pared. Ah, sí. Lo prendió adentro. Fer, cuéntanos de este juguetote. Bueno, ¿Y para qué va? En la Segunda Guerra Mundial se dieron diferentes avances en la aviación. Y estamos hablando de los motores en línea y los motores radiales. Son dos tipos de motores muy icónicos. Y a mí, de los aviones que te comentaba que me apasionaban y que realmente no había tenido Mustang, porque Mustang, la mayoría de mis compañeros del club han tenido ese avión. Yo disfruto mucho de verlo, y cuando alguien me pide que haga un vuelo de prueba o algo así, a mí me parece espectacular. Entonces, pero yo quería tener un avión, un Mustang al siguiente nivel. Al siguiente nivel, o sea, un Mustang con un nivel de detalle, con el motor, porque tal vez el motor al final del ejercicio no se ve. El sonido que produce este motor en línea es icónico. Hay un video que es fundamental y que estoy seguro que lo has visto, que se llama Galloping Ghosts. Galloping Ghosts. Donde hay pero no sé, ¿serán como 4 cilindros? ¿Es como un 200? Creo que ese tiene un 170 o un 150. Es como pero un Colm. Y es unos rasantes, que es un sonido que uno dice, es como si estuviera para como un Camaro o una cosa así. Así es. Entonces yo creo que eso para ti fue... El galloping del característico del motor lo genera a veces el ángulo de desplazamiento que tiene uno con respecto al otro cilindro. Okay. En algunos motores de 2 cilindros más o menos tiene 270 grados, y eso genera ese galloping característico del Mustang. Entonces yo al querer ese avión no lo había tenido, tal vez porque yo lo quiero en ese nivel porque no quería de pronto tener uno más de los que hay, ¿cierto? No había ningún desafío ahí. Sí, exacto. Entonces viene el motor en línea, y yo quería un motor en línea. Entonces empiezo a hacer todo el proceso de investigación, porque Golf sí es una excelente marca de motores en línea, son pioneros, tienen unos niveles de potencia bastante... Son alemanes, ¿no? Son alemanes. Entonces nace, en todo ese proceso empiezo a conocer a Roto. Roto es... ¿Es austriaco? Checo. Checoslovaco, ¿no? Checoslovaco. Entonces sí están muy cercanos, tienen un nivel de ingeniería bastante interesante y tal vez un poco más asequible de lo que costaría un call en línea. Y con similares características, de una presencia muy linda y de un sonido espectacular. Entonces yo empecé a hacer como todo ese proceso de investigación, viendo videos, quién lo montó, en qué avión lo han montado, cuáles son las potencias requeridas, ese tipo de información técnica, y decido regalarme este juguete. Y el desafío es poner 3 cilindros en condiciones óptimas. Por ejemplo, cuando lo prendimos, uno de los 2 cilindros no me daba, y el motor seguía funcionando, no con la potencia requerida, pero sí seguía funcionando. Entonces, ¿cómo ajustas y de qué manera determinas que el motor se está sintonizando de la mejor manera? Entonces, que no puedes medir revoluciones porque el otro le está ayudando. Entonces, ¿cómo haces con la temperatura? La temperatura es un buen índice de que el motor está quemando bien o muy económico,
Y yo también entendí que con la presión de salida estoy también determinando que está haciendo una buena quema de combustible. Okay. Entonces, si miramos mi pared, hay un cilindro que no me estaba quemando muy bien, estaba consumiendo más y me estaba mandando el aceite derecho. Y me quedó el registro. No me había fijado sino al final de las pruebas que había un cilindro que tenía un consumo diferente. Entonces, además de un desafío, es ver realizar los sueños. 150 centímetros. Esto es un 130 centímetros con 4 tiempos. Es un motor 4 tiempos. Ok, entonces 4 tiempos, gasolina, o sea que cada cilindro tendrá 40 y pico centímetros cúbicos. Sí, como 43 centímetros cúbicos. Ok, ¿y el avión? El avión elegido es un Mustang P51 de Carf Models, es alemán, en fibra de vidrio. Es uno de los aviones con mejores detalles y mejor nivel de construcción, de 2,50 metros, que eso mal contado es un quinto de escala, un 4.5 de escala. Bueno, Fer, ya hemos hablado como de toda esta trayectoria. Se me olvidó un tema que fue como donde nosotros nos vinculamos más cuando nos empezamos a conocer en los eventos. Y es que a nosotros siempre nos han gustado los acrobáticos, porque a nosotros nos encanta sentir que como que todo se va a destruir, ¿cierto? Como que es un caos controlado, ¿cierto? Donde pasa el avión a toda velocidad, hace acrobacias, tal. O sea, donde en cualquier momento algo puede salir mal. Hicimos acrobacias de un tiempo. Tienes un acrobático allá, no sé qué es, un extra 300. Un extra 300. ¿Cómo va el tema de las acrobacias? Yo he experimentado diferentes modalidades de vuelo y en unas siento mayor afinidad, ¿sí? Por ejemplo, la acrobacia yo la disfruto y eso, pero cuando empiezo a incursionar en el tema de escalas y la acrobacia es en el vuelo y los entrenamientos es en el vuelo y los resultados realmente son en el vuelo, en el avión no intervienes tanto. Claro. Me he disfrutado más de 10 años haciendo acrobacia y este es uno de mis aviones más duraderos y favoritos. Tiene un vuelo espectacular, es de una casa 3D Hobby Shop o Streamfly. En este momento le hice como un overhaul y cambiamos monocote porque ya empieza a mostrar signos de estragos de la combustible y el combustible, sí. Entonces yo sigo haciendo acrobacia y el hecho de hacer este tipo de acrobacia y irme un poquito más por el 3D me generó unas habilidades y una motricidad un poco más fina. Y no solo en la mano derecha, que es la que podríamos determinar que en teoría sería la principal del vuelo, pero en el nivel de 3D las dos manos son iguales de importantes. El timón es supremamente importante. Bueno, entonces cuando yo ya empiezo a tener esa motricidad un poco más fina, pues en el vuelo a escala se nota que la facilidad para hacer un vuelo un poco más real, porque en el vuelo real también intervienen las mismas condiciones y tal vez un poco más exigente, porque el avión no te permite hacer diferentes errores como lo haría un avión acrobático, que claro, puedo estar en pérdida y recuperarlo y puedo sostenerlo en un hover o algo así. Entonces esta motricidad me ha permitido disfrutar de un vuelo un poco más limpio y más real, llevarlo a la realidad, al realismo del vuelo. Entonces me ha gustado eso y la transición. Entonces lo mismo cuando empecé a volar como desafío de helicópteros. Entonces, allá iba. Bueno, entonces es cada modalidad de vuelo como me da una afinidad en los movimientos mucho más precisos, mucho más estables, mucho más coordinados. Entonces toda esa suma de cosas, no es que tengas que hacer eso, sino si eres disciplinado. Entonces, por ejemplo, el vuelo 3D a mí me gustó hasta cierto punto, porque sería otro avión 3D de las mismas condiciones y yo no intervengo tanto en el avión, claro, sino en el vuelo. Ahora el hecho de intervenir en la construcción, en el nivel de detalle, y he podido adquirir ciertas herramientas para lograr ese tipo de cosas, pues me ha parecido también igual o más apasionante.
Entonces tengo mi avión y cómo lo llevo a ese nivel de detalle. Brutal, sí, y es que yo estaba pensando en eso porque para esa misma época empezamos a volar. Para mí hubo dos cosas fundamentales. Cuando empecé con los helicópteros, me dio un dedo brutal porque con los aviones casi que podemos decir que subimos el acelerador a 3/4 y yo manejo elevador y alerones y con eso le hago, con eso ya resuelvo. Pero entonces cuando volamos los helicópteros, lo que es la aceleración de motor y el rudder, la dirección de la cola, son dos mandos que tenemos que estar todo el tiempo dándole y eso da un dedo tremendo. Entonces a mí los helicópteros y los aviones de FOAM, los eléctricos pequeñitos, para empezar a hacer los aviones, todo lo que es vuelo estacionario de hover y tal, esos dos ahí me llevaron al siguiente nivel, me desbloquearon. Y entonces también estaba viendo que tú tienes helicópteros, entonces como todas esas habilidades que uno va adquiriendo cuando uno vuelve a los otros aviones, ¿cierto? A los clásicos, ya por lo menos para mí la experiencia es simplemente al ver cualquier avión que me digan, Daniel, pruébeme este avión, ¿cierto? Yo ya viéndolo, sé qué puede y qué no puede hacer. Y no solamente con el modelo del avión, ¿qué motor tiene montado? ¿Voy corto de potencia o voy sobrado? ¿Cómo están las condiciones del clima? Entonces yo ya sé cómo va a ser el despegue, cómo va a ser, en caso de una falla hasta dónde va a llegar, ¿cierto? Pero eso solamente se logra. Entonces si me dan un jet, sé que es muy diferente, si me dan una escala, un Warbird, ¿cierto? Ya la experiencia le da a uno determinar qué puede y qué no puede hacer, ¿cierto? Que es la falla principal. Y la afinidad de dedo, con todas las modalidades que uno practica antes, es una caja de herramientas que uno va teniendo. Que va adquiriendo, claro. La experiencia... No es que uno se la sepa todas, es que uno minimiza la cantidad de riesgos que puede suceder, ¿cierto? Así es. Y eso solo lo dan... Fer, dime, señor. No, es que, entonces tú hablas, como estábamos hablando, vas complementando y vas llevando vas cerrando esa brecha. Entonces, por ejemplo, en mi caso, llego a un punto donde mi seteo del avión ya es con otro tipo de herramientas, con sensores de peso, con ángulos digitales, con ese seteo del centro de gravedad, ese seteo de los mandos o de los recorridos según el fabricante. Claro. Entonces, ya voy cerrando cada vez más esa brecha de inseguridad, porque a veces calibramos el alerón a ojo y parecido, y sí, ¿no? Entonces, ¿cómo yo hago un seteo más técnico del avión? Entonces, yo ya lo monto con unos medidores de ángulos, con balanzas para centro de gravedad, y ese tipo de herramientas nos permite volver más técnico el tema. Entonces, cuando tú evalúas la aviación comercial, que es la más exigente, a ese nivel están ellos. Entonces, ¿cómo lo aplico? ¿Cómo aplico? Me vuelvo más técnico. Por ejemplo, hay cosas que me faltan y que he descubierto que otros lo hacen, es cómo antes de parametrizar un equipo, yo hago un registro de cómo estaba. Entonces, todo ese tipo de herramientas, cómo yo voy mejorando mis herramientas para cerrar la brecha de inseguridad que genera eso. Fer, para terminar esta charla tan buena que tuvimos hoy, si pudieras con tu avión y el humo que va arrojando escribir un mensaje en el cielo, que todos los pudiéramos ver, ¿qué diría ese mensaje? Ese mensaje, y lo aplico mucho en mi vida porque pues he vivido muchos contrastes, es que si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Entonces, esto no es algo inalcanzable, es algo con lo que yo puedo dar primeros pasos, me puedo involucrar en el tema y apoyarme de la gente que sabe, me da una facilidad para incursionar en este mundo de una forma increíble. Entonces, aprovecho el espacio para invitar a las personas que tienen curiosidad o que tienen pasión por estas aeronaves, que se acerquen y que no les dé miedo preguntar, y que esto es para todos. Fer, y hay algo importante en lo que decías, y parte de la madurez que vamos teniendo a lo largo de los años, y es que entendemos que es muy importante tener la humildad de
desaprender lo que creíamos que era verdad absoluta, desaprender y entender que de cualquier persona, de la persona que no menos se imagine, hasta un niño, uno puede aprender cosas nuevas, y realmente la realidad del mundo actual exige que todos estemos constantemente desaprendiendo para aprender cosas nuevas, técnicas. Hoy lo hablábamos, el mundo digital, cómo estamos vinculando, hoy estamos haciendo podcast de aeromodelismo, que yo no sé si existen, ¿cierto? Pero por lo menos acá no. Entonces, cómo vinculamos lo que yo estoy haciendo ahorita, que es en el mundo digital, con nuestra pasión, que es el hobby, y por medio de estas herramientas estamos llevándolo a nuevas audiencias, y es como socializar todo este mundo, pero siempre teniendo la madurez de que podemos aprender y debemos aprender de cualquier persona, del más sabio o del más nuevo, pero siempre alguna lección nos van a enseñar, y seamos capaces de decir, hey, sí, él me está enseñando, y no siempre como que, no, es que yo lo hago así, ya, y ahí se cerró la discusión. Sí, no, así es. Mira que pasó algo curioso. Llevo muchos años con el tema de las turbinas, y yo intento ser muy técnico, y en mi trabajo también, y aplico muchas cosas, pero en un vuelo que hicimos en Zapatoca, la turbina que había llegado, me dio confianza, y yo nunca guardé parámetros, y no apunté, y no hice una bitácora de eso. Y tuve la oportunidad de alguien que estaba en nuestro encuentro, que se llama Mincho, o Germán Jaramillo. Él tenía mejor organizada su información, y me compartió una bitácora de una turbina, y esa fue la que yo usé para volver a setear mi turbina que estaba molestando. Entonces yo dije, ¿y yo por qué no guardé los parámetros? Entonces sencillamente él me dio un mensaje de que ese es el primer paso, y tal vez la confianza, que es la que a veces no nos permite, la confianza no nos permite hacer modificaciones en lo que hacemos. Entonces, o cuando tenemos exceso de confianza, ya no revisamos la batería, ya no revisamos ciertas cosas. No, porque eso funciona, siempre ha funcionado. Ha funcionado, o llegó funcionando. Yo había enviado mi turbina a Estados Unidos a una revisión, y yo cometí el error de que no guardé el registro de mi turbina ya como la tenía funcionando. Y cuando llega la turbina otra vez, me parece que llegó con otros parámetros. Yo no me esperaba eso, y yo no me esperaba que me fallara. Entonces tuve que apoyarme de unos parámetros de otra turbina, que pues, en teoría una turbina no es igual a otra, así sea las mismas especificaciones técnicas, pero la parametrización siempre es diferente. Entonces eso me dio un mensaje que, oye, tengo que tener un registro de mis parámetros de cada turbina. Yo no lo hacía. Entonces ahora eso es el mensaje, o sea, me tocó cambiar como mi rutina y yo calibraba, y ya listo, la tengo ajustada, ya listo, no la vuelvo a tocar, porque tal vez cuando calibro una turbina no he tenido que volverla a ajustar, pero sucedió ese impasse, y bueno, el mensaje es, oye, tengo que cambiar ciertas formas de hacer las cosas. Fer, mil gracias por el espacio, ¿no? No, a usted, y bienvenidos acá siempre que guste. Dale, felices vuelos. Igual.